Decidí visitar a mi nuera sin llamarla. Pero cuando vi el coche de mi marido en su casa, me di cuenta de que algo andaba mal. Me acerqué silenciosamente a la ventana. Y lo que oí dentro conmocionó mi mundo. Me alegro de que estés aquí conmigo. Por favor, escucha mi historia hasta el final y déjame saber desde qué ciudad me estás escuchando. De esa manera puedo ver qué tan lejos ha llegado mi historia. Recuerdo aquella mañana con cruel claridad, el tipo de claridad que solo llega cuando algo dentro de ti se rompe para siempre. El sol estaba bajo, pálido e indiferente, derramando su luz sobre la tranquila calle cuando giré hacia el camino de entrada de Valeria. No había llamado. Nunca hice ese tipo de cosas. Pero esa mañana, había horneado su pastel de manzana favorito y pensé, Dios, qué ingenua soy. Pensé que sería lindo sorprenderla y ser amable. Su pequeña casa lucía perfecta como siempre. Cerca blanca, un columpio en el porche y macetas colgantes. Debería haberme sentido reconfortado, pero algo andaba mal incluso antes de detener el coche. Allí, estacionada justo al lado de los escalones de entrada, estaba la camioneta plateada de Javier, de mi marido. Por un momento no lo creí. Quizás se lo había prestado a alguien. Quizás había dejado caer algo. Pero Javier nunca mencionó haber visitado a Valeria. Mi pecho se apretó. Una extraña quietud gélida se extendió por todo mi ser. Me quedé sentada en el coche durante un rato, agarrando el volante y mirando fijamente el coche como si mirarlo durante demasiado tiempo pudiera hacerlo desaparecer. Luego salí lentamente y en silencio. La grava crujía bajo mis zapatos y cada sonido era demasiado fuerte. No sé qué esperaba oír, pero a medida que me acercaba, la risa flotaba desde adentro. De ella y de él. Me quedé congelada bajo la ventana de la cocina, la que daba al comedor, donde ella solía desayunar. Las voces eran suaves y burlonas, y luego oí la risa de Javier. Bajo, íntimo, el que no había escuchado dirigido a mí en años. Debería haberme alejado en ese momento. Debería haberme ahorrado esto, pero no pude. Mi cuerpo se movió solo, paso a paso con cuidado, hasta que estuve de pie justo debajo de la ventana abierta. La voz de Valeria se escuchó primero. «Llegas tarde», dijo en ese tono juguetón, casi de regaño. «Pensé que tal vez tu esposa te estaba manteniendo ocupado», dijo entonces Javier riendo. «No empieces, Valeria. Ya sabéis lo cuidadosos que tenemos que ser. Si alguna vez tu hijo se entera, estamos acabados». Silencio. Silencio frío y brutal. El tipo que resuena dentro de tu cabeza mucho después de que las palabras se desvanecen. Mi hijo, su hijo. El pastel se me resbaló de la mano. Cayó al suelo con un ruido sordo y húmedo. Manzanas y cortezas esparcidas por el camino de entrada. Ni siquiera me inmuté. Lo único que podía oír era el zumbido en mis oídos, el sonido de algo colapsando dentro de mí. Di un paso atrás, luego otro. Mi respiración es superficial y desigual. Mis dedos temblaban tanto que apenas podía alcanzar las llaves del coche. Dentro oí movimiento, sillas raspando, más risas. La voz de Javier de nuevo, cálida y espontánea. Un tono que no había escuchado en años. Y entonces Valeria dijo algo que nunca olvidaré. Ella nunca sospechará. Ella confía en ambos. Nosotros dos. No recuerdo haber conducido hasta casa. Debo haberlo hecho, porque horas después, me encontré sentada en mi cocina, con el reloj corriendo y el olor a café quemado flotando en el aire. Todavía llevaba puesto mi abrigo, el molde para tarta había desaparecido y tenía las manos pegajosas de almíbar. Miré la pared y vi las fotografías enmarcadas de nuestra familia. Yo, Javier, nuestro hijo y Valeria. Su sonrisa en esa foto me revolvió el estómago. ¿Cuántos años llevaba esto sucediendo? ¿Cuánto tiempo había sido yo la tonta en el centro de su secreto? En algún momento me reí. Un sonido corto y seco que no parecía mío. El tipo de risa que das cuando no queda otra reacción en ti. Fui al lavabo y me eché agua en la cara, pero la mujer en el espejo ya no se parecía a mí. Sus ojos estaban rojos, sus labios apretados y las comisuras de su boca temblaban. Quería gritar, pero no salía el sonido. Por la tarde me convencí de que tal vez se trataba de un malentendido. Quizás escuché mal. Quizás estaban hablando de otra cosa, de cualquier otra cosa. Pero en el fondo, ya lo sabía.
No puedes confundir el sonido de la traición cuando lo pronuncia el hombre con el que has compartido tu vida. Me quedé allí sentada hasta que se puso el sol. La casa oscureciéndose a mi alrededor. Cada sonido del exterior, los perros ladrando, los autos que pasaban, el crujido del porche, me parecía extraño, como si estuviera viviendo dentro de la historia de otra persona. A medianoche, Javier llegó a casa. Él me besó la frente. Olía a su perfume. Gardenia y humo. Sonrió como si nada hubiera pasado. ¿Estás bien?, preguntó con voz suave, casi tierna. Y ese fue el momento en que lo supe. No lo lamentaba. Ni siquiera tenía miedo. Estoy bien, dije con firmeza. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que podía oírlo. Él asintió, se sirvió una bebida y encendió el televisor. Igual que cualquier otra noche. Pero para mí el mundo había cambiado. Todo lo que creía seguro, real y verdadero se había convertido en una mentira que me veía obligada a habitar. Esa noche me quedé despierta, mirando al techo, escuchando su respiración lenta y despreocupada a mi lado. Mis manos estaban frías y mi pecho vacío. Las palabras resonaron una y otra vez en mi cabeza. Si alguna vez tu hijo se entera, estamos acabados. Al amanecer, me hice una promesa silenciosa. No sabía cómo ni cuándo, pero ambos se arrepentirían de haberme subestimado. Y por primera vez en mi vida, dejé de tener miedo a la verdad. A la mañana siguiente de enterarme de lo de Javier y Valeria, la casa se sentía diferente. Demasiado silencioso, demasiado limpio, demasiado lleno de fantasmas que aún no habían muerto. El aire en sí parecía pesado, como si cargara con el peso de todo aquello a lo que no quería enfrentarme. Javier se fue temprano, como siempre lo hacía, murmurando algo sobre reuniones. Observé desde la ventana cómo su coche salía del camino de entrada. El mismo todoterreno plateado que había visto estacionado afuera de la casa de Valeria. Mi reflejo en el cristal parecía pálido y distante. No reconocía a la mujer que me miraba. Cuando la puerta se cerró, finalmente exhalé. El silencio que siguió no fue pacífico. Era crudo y dentado. Mis manos temblaban mientras me servía una taza de café, aunque no la bebí. No pude sentir ningún sabor. Me senté a la mesa en la que habíamos desayunado juntos durante 25 años, y lo único que podía pensar era en cuántas veces debió haber mentido mientras sonreía frente a mí. Al principio quise llorar, pero las lágrimas no salieron. Solo había un dolor sordo detrás de mis ojos, una presión lenta y ardiente que se negaba a desaparecer. Así que, en lugar de eso, me quedé sentada y comencé a contar. Contando las mentiras, contando los años, contando todo lo que había renunciado para hacer su vida cómoda. Recordé los primeros tiempos, cuando no teníamos nada, cuando trabajaba turnos dobles mientras él construía su carrera. Cuánto lo animé cuando consiguió el ascenso. Cómo creía que sus noches en la oficina eran solo eso, trabajo. Recordé lo orgulloso que me sentí cuando nuestro hijo se casó con Valeria. Cómo pensé que ella era lo mejor que le había pasado en la vida. Me reí amargamente de eso. El reloj seguía corriendo. 10, 11, mediodía. No me moví. Mi vida entera, la que había construido ladrillo a ladrillo, comida a comida, sacrificio tras sacrificio, de repente era un castillo de naipes. Cuando mi hijo llamó esa tarde, casi contesté. Casi le conté todo, pero me falló la voz. No podía ser yo quien destruyera su mundo. Aún no. Entonces lo dejé sonar hasta que se detuvo. Después caminé por la casa tocando todo. Los marcos de fotos, los libros, las cortinas descoloridas. Todos ellos parecían extraños ahora, como accesorios de una historia que había terminado hacía mucho tiempo. Me quedé en nuestro dormitorio, mirando la cama deshecha, y algo dentro de mí se endureció. Javier había construido su mundo basándose en mi confianza. Valeria había basado la suya en mi amabilidad, y ambos habían confundido mi silencio con debilidad. Esa comprensión llegó lentamente, como la primera respiración después de ahogarse. Doloroso, pero necesario. Me senté en mi escritorio, abrí un cuaderno en blanco y comencé a escribir. Ni una carta, ni una confesión, ni un plan. Empezó siendo pequeño. Una lista de lo que era suyo, lo que era nuestro, lo que podía llevarme, cuentas bancarias, documentos, registros comerciales. No estaba pensando en vengarme entonces. Todavía no. Estaba pensando en sobrevivir,
en recuperar lo que era mío antes de que me lo quitaran todo. Al anochecer, la ira había empezado a aumentar. No fuerte, no salvaje, sino constante, controlado, como un fuego que finalmente había encontrado su aire. Cuando Javier llegó a casa esa noche, yo estaba sentada en la sala de estar fingiendo leer. Me besó la mejilla otra vez, mecánico, irreflexivo. Esta vez no me inmuté. Solo lo miré. Cada movimiento, cada gesto, la forma en que evitaba mi mirada, la forma en que sonreía con demasiada facilidad. ¿Largo día?, preguntó. El más largo, dije en voz baja. Él se rió sin escuchar lo que quería decir. Cuando él subió las escaleras, yo me quedé atrás, escuchando el ritmo de sus pasos. La casa ya no se sentía como un hogar. Se sentía como un escenario y no se dio cuenta de que el telón ya se había levantado para su acto final. Esa noche no dormí. Me senté junto a la ventana, mirando las luces de los coches que pasaban deslizándose por las paredes. Mis pensamientos eran agudos y precisos. Por primera vez no me ahogaba en la emoción. Estaba pensando con claridad. Si los confrontara ahora, lo negarían todo. Ellos tergiversarían la verdad hasta hacerme parecer loca. Conocí a Javier. Era un maestro de la manipulación. Y Valeria, ella se hacía la inocente. Imagina que ella era la víctima. No, no pude actuar por impulso. Aún no. Necesitaba pruebas. Necesitaba ser más inteligente que ambos. Alrededor de las 3 de la mañana, cerré el cuaderno. La primera versión de mi plan fue realizada. Crudo, incompleto, pero real. Me dio algo a lo que aferrarme, un propósito más allá del dolor. Miré alrededor de la habitación. Las fotos, los muebles, la pequeña vida de la que una vez me sentí orgulloso. Todo parecía ahora más pequeño, más barato. Susurré al aire vacío. ¿Pensaste que me quedaría callada? Mírame. No lo sentí como una amenaza. Parecía una promesa. Cuando amaneció, preparé café fresco, me duché, me vestí y me maquillé por primera vez en semanas. Me miré al espejo otra vez. Mis ojos todavía estaban cansados, pero había algo nuevo detrás de ellos. Enfocar. No sabía exactamente a dónde me llevaría el camino, pero una cosa sí sabía con certeza. No les permitiría que se fueran sin ser tocados. Javier pensó que era inteligente. Valeria pensó que estaba a salvo, pero yo ya no quería ser la mujer a la que podían engañar. Mi primera cita con un abogado la hice 2 días después. Su oficina estaba en la parte antigua de la ciudad, el tipo de lugar que todavía olía a papel y a abrillantador de madera. Me senté en la sala de espera, con las manos cuidadosamente cruzadas sobre mi regazo, fingiendo leer una revista que no podía ver. Mi corazón latía fuerte, pero mi rostro estaba tranquilo. Cuando llamaron mi nombre, me levanté lentamente, como quien entra en su propia prueba. El nombre del abogado era Ricardo. A finales de los 40, ojos amables, el tipo de hombre que no interrumpe. Él escuchó atentamente mientras yo hablaba. Al principio vacilantemente, luego apresuradamente. No le conté todo. Aún no. Le conté sobre el matrimonio, los años, la distancia, el silencio creciente. Le dije que quería solicitar el divorcio. Él asintió pensativamente. ¿Hay alguien más? La pregunta me cayó como una bofetada. Dudé y luego dije suavemente, sí. No pidió detalles. En cambio, empezó a hablar de propiedades, cuentas, derechos legales, palabras frías y prácticas que deberían haberme consolado, pero no lo hicieron. Me di cuenta de lo poco que sabía realmente sobre nuestras finanzas. Javier siempre se había encargado de todo. Confié en él completamente. Esa confianza ahora parecía otro tipo de traición. Ricardo solicitó extractos bancarios, títulos de propiedad y registros de impuestos. Prometí que los encontraría. Al salir de la oficina me sentí al mismo tiempo más ligero y más pesado. El primer paso ya estaba dado, pero ahora el suelo bajo mis pies se sentía menos estable que nunca. Mientras conducía a casa, me sorprendí agarrando el volante con tanta fuerza que mis nudillos se pusieron blancos. Entonces me di cuenta. ¿Qué pasaría si no pudiera hacer esto? ¿Qué pasaría si hubiera escondido todo, hubiera movido el dinero y se hubiera asegurado de que yo me quedara sin nada? Por un breve momento, el miedo se apoderó de todo. Me susurró que era demasiado vieja,
demasiado cansada, demasiado tarde. Pero entonces, con la misma rapidez, algo más surgió dentro de mí. Una especie de desafío obstinado que no sabía que aún tenía. En casa, fui directamente al estudio de Javier. La puerta estaba cerrada como siempre. Él nunca confió en mí allí, aunque afirmó que solo eran asuntos de trabajo. Esa noche, después de que se durmió, probé la llave de repuesto que tenía escondida detrás del marco de fotos en el pasillo. Todavía funcionó. Dentro, el aire olía a colonia rancia y whisky caro. Su escritorio estaba impecable. Demasiado impecable. Encendí la lámpara y comencé a buscar. Carpetas, contratos, recibos. Ni siquiera sabía lo que estaba buscando hasta que lo encontré. Una cadena de correo electrónico impresa entre Javier y Valeria. Al principio parecía correspondencia comercial. Entonces una línea me llamó la atención. La transferencia debe realizarse antes de que finalice el trimestre o tu marido lo notará. Tu marido. Mi hijo. Se me secó la garganta. Lo leí una y otra vez hasta que las palabras se volvieron borrosas. No fue solo un romance. Estaban moviendo dinero. El dinero de mi hijo. Por primera vez, mi miedo se transformó en algo más agudo. Objetivo. Pasé los siguientes días reuniendo todo lo que pude. En silencio y con cuidado, fotografié documentos, copié correos electrónicos, tomé capturas de pantalla y los almacené en una unidad oculta. Todas las noches, Javier dormía a mi lado, roncando suavemente mientras yo permanecía despierta bajo la luz de mi teléfono, viendo cómo las piezas de sus mentiras se unían. Cada descubrimiento me hizo más estable, más tranquila. Era extraño, casi aterrador, con qué rapidez el dolor podía transformarse en foco. Una semana después, Ricardo llamó. Señora Ramírez, dijo, he revisado los documentos que envió. Es posible que la empresa de su esposo haya sido utilizada para transferir bienes personales. Si podemos demostrarlo, tendrá derecho a una indemnización mucho mayor. Le di las gracias, pero mi mente ya estaba acelerada. Ya no se trataba solo de dinero. Se trataba de la verdad. Esa noche, Javier notó algo. Me miró desde el otro lado de la mesa, con el tenedor detenido en el aire. Estás callada últimamente, dijo. Todo bien. Sonreí. Perfecto. Él inclinó la cabeza y me estudió. Has estado saliendo mucho, comprando, conociendo a alguien. Casi me reí. No te preocupes, Javier. No soy yo la que anda por ahí a escondidas. Se rió entre dientes con inquietud, fingiendo no oír el tono cortante de mi voz, pero lo vi. El destello de sospecha en sus ojos. Sabía que algo había cambiado. A la mañana siguiente, dejó su teléfono en la encimera de la cocina mientras atendía una llamada afuera. Eché un vistazo a la pantalla y vi una vista previa del texto. Ten cuidado. Ella está actuando extraño. Valeria, lo borró cuando regresó, pero ya era demasiado tarde. Ahora me estaban observando, poniéndome a prueba. Bueno, déjalos. Al día siguiente me reuní nuevamente con Ricardo y le entregué todo. Correos electrónicos, capturas de pantalla, comprobantes bancarios. Me miró con silenciosa admiración. Has hecho tu tarea, dijo. Sonreí débilmente. No tienes idea. Al salir de su oficina, sentí que una nueva estabilidad se instalaba dentro de mí. El miedo no había desaparecido, pero ya no me controlaba. Por primera vez en semanas, no estaba reaccionando. Estaba planeando. Pensaron que yo era simplemente una esposa herida que se tambaleaba en estado de shock. Pero mientras ellos estaban ocupados observándome, yo ya estaba 2 pasos adelante. Y en el fondo, me di cuenta de que estaban empezando a sentirlo. El día que solicité el divorcio hizo más frío de lo esperado. El tipo de mañana gris y sin viento que hace que todo parezca estar conteniendo la respiración. Recuerdo subir las escaleras del juzgado, con los papeles apretados contra el pecho y el pulso constante pero lento, como si incluso mi corazón supiera que ya no se trataba de emociones. Se trataba de la guerra. Cuando le entregué los documentos a la empleada, ella los selló sin mirarlos. Fue solo otra transacción. Para ella, era rutina. Para mí fue el final de toda una vida. Mientras caminaba de regreso a mi auto, sentí algo casi de alivio. No paz. Todavía no, pero alivio.
La primera piedra había sido lanzada. El silencio finalmente se había roto. Cuando llegué a casa, Javier ya estaba esperando. Su todoterreno estaba aparcado torcido en la entrada, con el motor todavía en marcha. Estaba de pie junto al porche, con el teléfono en la mano y la mandíbula apretada. Sabía que ya había recibido la llamada. Entonces es verdad, dijo. En el momento en que salí del coche, su voz no sonaba enojada. Todavía no, pero es agudo, frío y calculador. ¿Usted presentó su solicitud? Lo miré a los ojos. Sí. Se rió una vez. Un sonido corto y sin humor, sin siquiera hablarme primero. Jesús, Elena, después de todos estos años. Después de todos estos años, interrumpí. ¿Crees que todavía estaría dispuesto a hablar? La mirada que cruzó su rostro era algo que no había visto antes. Ni culpa, ni miedo, sino irritación. Como si mi dolor fuera una molestia. Dio un paso más cerca, bajando la voz. Estás cometiendo un error. No sabes en qué te estás metiendo. Oh, creo que sí. Durante un largo rato se quedó mirándome fijamente, intentando leer mi rostro. Luego su tono cambió, más suave, casi condescendiente. Mira, si esto es sobre Valeria. Sentí que la sangre se me escapaba de la cara. No lo hagas, susurré. No me digas su nombre. Se detuvo, se contuvo y luego se encogió de hombros como si no importara. Está bien, llamaré al abogado mañana. Dejaremos esto limpio. No hay necesidad de convertirlo en un espectáculo. Pero detrás de su calma ahora había miedo, un destello de algo incierto. Esa noche no volvió a casa. Al día siguiente, Valeria llamó. No respondí las 2 primeras veces, pero ella siguió intentándolo hasta que finalmente contesté. Su voz era dulce. Demasiado dulce. Elena, ¿podemos hablar? No hay nada de qué hablar, por favor, dijo ella, con un temblor debajo de su tono tranquilo. Sé que las cosas se ven mal, pero tienes que entenderlo. Lo entiendo perfectamente, dije. Traicionaste a mi hijo. Me traicionaste. Eso es todo lo que necesito saber. Esperar. Colgué. 1 hora después, llegó un mensaje de texto de Javier. Estás empeorando las cosas para todos. Detente antes de que te arrepientas. Lo siento. Las palabras permanecieron en el aire. Una advertencia. Una amenaza. Esa noche revisé mi correo electrónico y encontré un mensaje anónimo. Sin asunto, sin firma, solo una frase. Si no quieres que tu hijo se entere de todo, abandonarás el caso. Me senté allí mirando la pantalla, con el pulso acelerado. Se estaban desesperando. Bien. La desesperación significaba que estaban perdiendo el control. Aún así, un temblor de miedo se apoderó de ellos. Ya no eran solo mentirosos. Eran animales acorralados, y los animales acorralados muerden. Imprimí el correo electrónico y lo agregué a la carpeta creciente en mi escritorio. Evidencia, prueba, cada pieza importaba. A la mañana siguiente, fui a ver a Ricardo nuevamente. Cuando le mostré el mensaje, frunció el ceño. ¿Crees que vino de tu marido? Lo sé, dije. ¿O de ella? Él asintió lentamente. Quédate con todo. Cada amenaza, cada llamada. Lo usaremos. Por primera vez, sentí que no estaba sola en esto. Pero el respiro no duró mucho. 2 noches después, se reunieron. Estaba en la cocina cuando oí el golpe. Cuando abrí la puerta, ambos estaban allí de pie. Javier con su traje planchado, Valeria a su lado, con el rostro pintado con una expresión que intentaba parecer de disculpa y no lo logró. Elena, dijo Javier suavemente. Solo queremos hablar. No me interesa. Valeria dio un paso adelante. Su voz temblaba por la emoción practicada. Por favor, lo has malinterpretado todo. Nunca quise esto. Quería que... Lo interrumpí bruscamente. Mi marido, mi familia o el dinero que creías poder robar. Su rostro se endureció y la máscara se deslizó por solo un segundo. Javier levantó una mano. Suficiente. No estamos aquí para pelear. Miró hacia la calle y bajó la voz. Estás haciendo esto público, Elena. Eso no va a terminar bien para nadie, especialmente para ti, dije en voz baja. Algo frío brilló en sus ojos.
¿Crees que eres intocable? Usted no es. Has vivido de mi dinero durante décadas. No sobrevivirás a esto sola. Casi sonreí. Mírame. Durante un largo momento de silencio, ninguno de nosotros se movió. Entonces Valeria le tocó el brazo. Vamos, susurró ella. Ella no vale la pena. Se dieron la vuelta y se fueron. Pero mientras caminaban por el camino de entrada, capté la mirada de despedida de Valeria. Una mirada aguda y venenosa que decía más que cualquier palabra. Regresarían esa noche. Apenas dormí. Cada ruido de la casa sonaba como pasos. Cada coche que pasaba afuera me hacía sentir una opresión en el pecho. Pero debajo del miedo, algo más había comenzado a crecer. Resolución. Habían venido a intimidarme. En cambio, me mostraron exactamente lo asustados que estaban. Por primera vez desde aquel día en la ventana, sentí que el control volvía a mis manos. Era pequeño, frágil, pero real. Por la mañana volví a llamar a Ricardo. Seguimos adelante, le dije. Sin retrasos. Él no me cuestionó. Después de colgar, salí al porche. El aire era frío y limpio. Todavía podía oler el tenue rastro de su perfume flotando en el viento, la gardenia y el whisky. Cerré los ojos y lo inhalé, no con dolor, sino con algo cercano a la satisfacción. Que me miren, que me amenacen, que intenten asustarme. Habían comenzado esta guerra. Ahora la terminaría. La llamada llegó 3 días después de que aparecieron en mi puerta. Esta vez no fueron amenazas. Era dulzura. Dulzura venenosa calculada. El nombre de Javier apareció en mi teléfono y por un momento casi no respondí. Pero luego pensé, veamos qué actuación tiene preparada esta vez. Su voz era suave, familiar, cálida, en esa forma ensayada en que solía hablar con los clientes que intentaba manipular. Elena, dijo suavemente. He estado pensando en nosotros. No hablé. Dejé que el silencio se prolongara lo suficiente para que él lo llenara. Sé que las cosas se salieron de control. Continuó. Cometí errores, grandes errores. Pero tal vez no tengamos que destruirnos unos a otros por esto. Hemos construido demasiado juntos. Hizo una pausa y oí el leve tintineo del vidrio. Whisky. Su coraje. Déjame invitarte a cenar, dijo. Podemos hablar. Solo habla. Casi me reí. ¿Hablar? Dije. Javier, el tiempo para hablar terminó el día que la llevaste a la cama de mi hijo. Respiró hondo. No lo sabes todo, dijo rápidamente. Valeria ha estado confundida. A veces no piensa con claridad. No era lo que tú crees. Entonces dime qué era. Dudó. Era complicado. Era todo lo que podía ofrecer. Complicado. El tipo de palabra tras la que se esconden los cobardes cuando no quieren enfrentarse a la inmundicia de lo que han hecho. La cena no cambiará nada. Dije. Hemos terminado. Cuando colgué, tenía las manos firmes. Por primera vez, su voz no me tembló. Me aburría. Esa noche, me serví una copa de vino y miré la puesta de sol desde el porche. El cielo ardía en naranja y rojo, desvaneciéndose en un violeta intenso. Pensé en todas las noches que había pasado esperando a que volviera a casa. En todas las excusas que me había tragado, en lo pequeña que me había dejado hacer solo para mantener la paz. Nunca más. A la mañana siguiente, llegó una carta. Sin remitente, pero reconocía la letra. Elena de Valeria. Empezaba. No puedo dormir sabiendo cuánto dolor te he causado. Por favor, ¿podemos vernos? Necesito explicarlo. La leí 2 veces, la doblé con cuidado y la guardé en el cajón con las demás mentiras. Esa tarde, apareció de todos modos. La vi por la ventana, de pie en el porche, abrazándose, intentando parecer frágil. La dejé llamar 1, 2, 3 veces. Luego abrí la puerta. Elena, dijo con voz temblorosa. Por favor, no me dejes fuera. Ya te lo dije, no hay nada que discutir. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Demasiado rápido, demasiado perfecto. No se suponía que pasara así. Javier dijo que terminaría contigo, que lo entenderías. Sentí un escalofrío en mi interior. Termina conmigo, repetí lentamente. Así que estaba planeado. Se quedó paralizada, dándose cuenta de su error.
Entonces su máscara volvió a su lugar. No, solo quiero decir que estaba confundida. Nosotros. Ambos estaban confundidos, dije rotundamente. Parece que hay mucho de eso circulando. Se acercó, bajando la voz. Si esto se hace público, tu hijo se enterará. ¿De verdad quieres eso? Nos odiará a ambos. Lo destruirá. Ahí estaba. El verdadero motivo de su visita. No te preocupa mi hijo, dije en voz baja. Estás preocupada por ti misma. Las lágrimas volvieron a brotar. Pero esta vez, vi el cálculo detrás de ellas. Por favor, Elena, podemos arreglar esto. Todos podemos seguir adelante. No tienes que hacer esto. La miré fijamente un largo rato. Luego sonreí. Una pequeña sonrisa, casi amable, que ni siquiera yo reconocí. Valeria, dije en voz baja. Tienes razón. No tengo que hacerlo. Quiero hacerlo. Su rostro palideció. He terminado de proteger a la gente que no lo merece. Continué. Así que, si eres inteligente, dejarás de venir aquí. La próxima vez que llames, no seré yo quien abra. Apretó la mandíbula. Las lágrimas se detuvieron tan rápido como habían empezado. ¿Crees que vas ganando, Siseo? No. Lo perderás todo. Me acerqué. Mi voz apenas era un susurro. Ya lo hice. Eso es lo que me hace peligrosa. Se fue sin decir nada más. Cuando la puerta se cerró tras ella, dejé escapar un suspiro lento. El silencio que siguió fue denso, pero diferente esta vez, ya no sofocante, sino tranquilizador. Esa noche, empecé una nueva lista, no de pérdidas, sino de pruebas, transferencias bancarias, fechas, horas. Llamé a una vieja amiga que trabajaba en contabilidad y le pedí ayuda para rastrear algunas transacciones. No hizo preguntas, solo dijo que lo investigaría. Cada prueba que reunía me hacía sentir más ligera. Mi dolor había desaparecido, reemplazado por precisión. Ya ni siquiera me sentía enfadada, solo concentrada. Javier y Valeria dejaron de llamar después de eso. Podía sentirlos alejarse, susurrando, observando desde la distancia. Bien. Que se preguntaran. Que sintieran la misma inquietud que había vivido dentro de mí durante semanas. Pasaba las tardes en silencio, los días en movimiento, ordenando archivos, reuniéndose con abogados, sentando las bases de algo que jamás imaginarían. Había una calma en ello, casi como un ritual. Sin llantos, sin temblores, sin gritos. Solo el ritmo constante y tranquilo de una mujer que recuperaba su vida poco a poco. Una noche, sentada en mi escritorio, con el reloj marcando suavemente a mi lado, me di cuenta de que ya no tenía miedo. Ni de ellos, ni de lo que vendría, ni siquiera de estar sola. Me habían arrebatado todo lo que me definía, esposa, madre, pacificadora, y al hacerlo, habían creado a alguien completamente nuevo, alguien a quien no podían manipular, alguien a quien deberían haber temido desde el principio. La primera persona a la que se lo conté fue a Sofía. No habíamos hablado en años, la vida, la distancia, todas las excusas de siempre. Pero una mañana, mientras revisaba otra pila de papeles para Ricardo, vi su nombre en mis contactos. Algo dentro de mí me dijo, llámala. Sofía había sido mi compañera de cuarto en la universidad, mi dama de honor. La persona que me había visto antes de que Javier transformara mi mundo en algo silencioso y pequeño. Contestó al tercer timbre, su voz aún suave y baja, pero impregnada de una fuerza que había olvidado. Elena, dijo, ¿de verdad eres tú? No quise llorar, pero lo hice. El sonido de su voz hizo que algo se abriera. Ella condujo hasta allí esa misma tarde. Cuando abrí la puerta, ella me miró durante un largo rato antes de decir una palabra. Entonces ella simplemente extendió la mano y me abrazó. No me había dado cuenta de lo mucho que necesitaba esa simple cosa humana. Nos sentamos en la mesa de la cocina durante horas. Le conté todo. El romance, las mentiras, el dinero. Cada detalle se derramó como un veneno que había estado reteniendo por demasiado tiempo. Ella no me interrumpió, no sintió compasión por mí. Ella simplemente escuchaba, con la mirada fija y la mano apoyada en la mía. Cuando terminé, dijo en voz baja, «¿Sabes? Pasé por lo mismo». Parpadeé. «¿Qué?» «Mi marido», dijo ella, «hace 5 años».
Pensé que moriría cuando me enteré, pero no fue así. Empecé de nuevo. La miré fijamente, sin poder entender las palabras. ¿Cómo? Ella sonrió débilmente. Al darme cuenta que lo peor ya había sucedido. Una vez que pierdes todo lo que tenías miedo de perder, finalmente eres libre. Su calma no era ensayada. Fue real. El tipo que solo aparece después de sobrevivir al fuego. Esa noche, después de que ella se fue, sentí que algo cambió dentro de mí. Ni ira, ni venganza, ni claridad. A la mañana siguiente me desperté temprano. La casa estaba en silencio y la luz del sol se filtraba por las tablas del suelo. Preparé café, abrí la ventana y, por primera vez en meses, respiré sin sentir dolor en el pecho. Comencé a asistir a un pequeño grupo de mujeres que Sofía dirigía los sábados. No es exactamente una terapia, sino una especie de reunión para quienes están reconstruyendo sus vidas. Nos sentamos en círculo en su patio trasero, compartiendo historias mientras tomábamos café y comíamos muffins caseros. Algunas fueron engañadas, otras abandonadas, otras simplemente olvidadas por hombres que les prometieron un para siempre. Pero no había allí amargura, solo reconocimiento. Cada historia, cada cicatriz que revelaron me dio fuerza. Ya no estaba sola. Lo llamaron la mesa. Simple pero sagrado. Al principio no hablé mucho. Solo escuché hasta que una tarde Sofía me preguntó con dulzura: Elena, ¿qué quieres ahora? No lo que has perdido. ¿Qué quieres? La pregunta me sobresaltó. Hacía meses que no pensaba en querer nada. La miré a ella y luego a las mujeres que me rodeaban y dije: quiero dejar de ser alguien a quien puedan lastimar. Hubo un silencio y luego asentimientos silenciosos. Es un comienzo, dijo Sofía. Por primera vez desde la aventura, me sentí ligera. No feliz, todavía no, pero limpia, como si me hubieran lavado algo oscuro. Pero la paz nunca dura mucho cuando personas como Javier y Valeria sienten que se desvanece. La primera señal llegó en forma de flores, un enorme ramo dejado en mi puerta, lirios blancos y rosas rojas. Ninguna tarjeta, solo una cinta atada perfectamente. Demasiado perfecto. Luego vino el texto. Nos gustaría verte solo para hablar. Sin abogados. No respondí. 2 días después, aparecieron nuevamente. Esta vez no abrí la puerta. Observé a través de la cortina cómo Javier tocaba la puerta y sonreía a la cámara del timbre, fingiendo ante los vecinos que todo estaba bien. Valeria estaba de pie junto a él, con sus ojos ocultos tras unas gafas de sol. Después de un minuto, Javier habló lo suficientemente alto como para que el micrófono captara sus palabras. Solo estamos tratando de hacer las paces. Elena, ya no queremos pelear más. La palabra sabía a ceniza. Me quedé en silencio. Después de que se fueron, volví a ver el video. La mano de Valeria en su brazo. La forma en que miró a la cámara, ni enojada, ni asustada, calculadora. Esa noche, mi teléfono volvió a sonar. Esta vez, era un número desconocido. Casi no respondí, pero la curiosidad ganó. Una voz masculina habló. Tranquilo, profesional. Señora Ramírez, le presento al detective Hayes. Recibimos un informe afirmando que usted ha estado acosando a su nuera. Por un segundo, no pude respirar. ¿Qué? La denuncia se produjo a través de una llamada anónima. Continuó. Estamos obligados a hacer seguimiento. Por supuesto, su siguiente movimiento. Le di las gracias. Le expliqué la situación lo más tranquilamente que pude y le ofrecí incluir a mi abogado en la conversación. Cuando terminó la llamada, mis manos temblaban, no de miedo, sino de furia. Habían tratado de arruinarme emocionalmente. Ahora venían por mi reputación. Esa noche conduje hasta la casa de Sofía. Le conté todo. Ella escuchó en silencio y luego dijo: están aumentando la tensión porque has dejado de jugar su juego. Eso significa que estás ganando. Pero ahora hay que tener cuidado. Usarán cualquier cosa para hacerte parecer inestable. Asentí lentamente. Entonces no les daré nada para usar. Ella sonrió. Bien, porque no eres la misma mujer que encontró ese auto en la entrada cuando regresaba a casa. Sus palabras se quedaron conmigo. Me di cuenta de que tenía razón. Yo ya no era esa mujer. El shock se había desvanecido.
El dolor se había endurecido hasta convertirse en algo inquebrantable. Esa noche, mientras estaba en la cama, sentí miedo otra vez. Pequeño, distante, pero aún allí. Y aún así, en lugar de debilitarme, me alimentó. Como el oxígeno a la llama. Pensaron que aparecer en mi puerta me haría derrumbar. Pero cada golpe, cada amenaza, cada movimiento desesperado solo me hacía más fuerte. Ahora sabía que era lo que más temían. No la verdad, sino la mujer que finalmente estaba lista para decirla. La audiencia fue programada para el martes. Lo recuerdo porque pasé el lunes anterior limpiando la casa. No porque lo necesitara, sino porque necesitaba sentir que todavía podía poner orden en mi vida. El Palacio de Justicia estuvo presente en mi mente todo el día. Un lugar donde todo lo que había estado pudriéndose en las sombras finalmente vería la luz del día. Cuando me desperté esa mañana, me sentí tan tranquila que me asusté. Mi cuerpo se movió automáticamente. Café, ducha, vestido, papeles en el bolso. Me miré al espejo una vez antes de salir. Habían líneas en mi cara que no recordaba haberme formado, pero mis ojos estaban firmes. En el juzgado, Ricardo me recibió en la escalera. ¿Estás lista? Él preguntó. Sí, dije. Y por primera vez desde el día en que pasé junto a la ventana de Valeria, lo dije en serio. Dentro, la habitación estaba fría y fluorescente. Javier ya estaba allí, inmaculado como siempre, con traje color carbón, reloj caro, heredero de un hombre que creía que las reglas existían para protegerlo. Valeria estaba sentada a su lado, con el cabello perfectamente peinado y el rostro pintado como un retrato de inocencia. Cuando me vio, sus labios se curvaron en esa sonrisita educada que solía usar en las cenas familiares. No lo devolví. La audiencia comenzó. Es un procedimiento estándar, afirmó el juez. Propiedad, activos, reclamaciones conyugales. Pero cuando Ricardo se levantó y comenzó a hablar, el tono cambió. No estaba hablando de propiedad. Hablaba de transferencias de dinero, de irregularidades, de firmas falsificadas, y luego mencionó nombres. Javier, Valeria. La sonrisa de Javier vaciló. Ricardo colocó una carpeta sobre la mesa y dijo, Su señoría, estas son copias de extractos bancarios que muestran fondos desviados de la cuenta comercial conjunta a una privada controlada por la nuera de la señora Ramírez, Valeria Mendoza. Un murmullo recorrió la sala. Valeria se llevó la mano a la boca. Mentira, susurró. El juez levantó la vista. Tendrá su turno, señorita Mendoza, continuó Ricardo, metódico y paciente. También tenemos correos electrónicos entre el señor Ramírez y la señora Mendoza que confirman su coordinación en estas transferencias, junto con pruebas que sugieren una relación personal entre ambos. Ahora, el silencio era absoluto. Javier se removió en su asiento, intentando evocar el encanto que lo había salvado 1000 veces. Esto es ridículo, dijo con suavidad. Mi esposa está confundida. Ha estado estresada. ¿Y estresada? Pregunté, mi voz interrumpiéndole. Sí, Javier. He estado estresada. Del tipo que causa ver a mi marido acostarse con la esposa de mi hijo y robarle a su propia hija. El juez pidió orden, pero apenas lo oí. La compostura de Javier se quebró, un destello de rabia se deslizó a través de su pulida fachada. Valeria se volvió hacia él, susurrando furiosa, su máscara astillándose con cada palabra. Te dije que esto pasaría, siseó. Dijiste que nunca lo descubriría. Silencio. Javier espetó. Lo estás empeorando. Oh, lo estoy empeorando. Ella replicó, alzando la voz. Tú fuiste quien me dijo que moviera el dinero. El mazo del juez golpeó el estrado. Basta. La sala volvió a quedar en silencio, pero era demasiado tarde. El daño estaba hecho. Cada palabra que acababan de pronunciar flotaba en el aire como humo, visible, innegable. Ricardo se inclinó hacia mí y susurró, eso era todo lo que necesitábamos. Durante el resto de la sesión, dieron explicaciones a trompicones. Javier intentó el encanto, luego la negación, luego la ira. Valeria lloró, luego acusó, luego se quebró por completo, con la voz quebrada en un ataque de histeria. No dije nada. No lo necesitaba. La verdad estaba haciendo mi trabajo por mí. Cuando terminó, el juez levantó la sesión,
diciendo que revisarían las pruebas, pero su tono lo dejó claro. La decisión ya estaba tomada. Afuera, el aire era brillante y nítido. Javier me siguió, pálido y con la mandíbula apretada. «¿Crees que esto ha terminado?», dijo en voz baja. «Me humillaste. Te humillaste a ti mismo. Nuestro hijo te odiará por esto». Me giré para mirarlo, en voz baja pero firme. «No, Javier. Te odiará por obligarme a hacerlo». Por un momento, pareció que iba a pegarme. Luego se rió. Un sonido hueco y roto. «Siempre has sido más fría de lo que finges», dijo. Sostuve su mirada. «Tú me enseñaste». Se fue entonces, caminando hacia el coche donde Valeria la esperaba. Su rímel se corría, su mano temblaba al encender un cigarrillo. Me quedé allí un buen rato viéndolos alejarse. No sentí triunfo ni alivio, solo silencio. El tipo de silencio que llega después de una tormenta, cuando el aire está demasiado quieto y no está seguro de que queda en pie. Cuando Ricardo salió, dijo: «Lo hiciste bien ahí dentro». «No hice nada». Dije: «Sí lo hicieron». Esa noche, fui a casa, me preparé un té y me senté junto a la ventana donde todo había comenzado meses atrás. El lugar donde escuché por primera vez las voces que se hicieron añicos. Todo. La misma ventana, el mismo mundo. Pero ya no era la misma mujer. El teléfono sonó una vez, y luego otra vez. No contesté. Afuera, la última luz se desvaneció, y el reflejo en el cristal me pareció casi desconocido. Alguien más dura, más silenciosa, pero viva. Pensé en las palabras de Sofía. Una vez que pierdes todo, tenías miedo de perder. Por fin eres libre. Ahora lo entendía. El mañana traería consecuencias para ellos, para mí, para todos. Pero esta noche, el silencio era mío, y nunca se había sentido tan poderoso. Tardaron 3 semanas en dictarse sentencia. 3 largas y deliberadas semanas de espera, firmas, lectura de declaraciones, respuestas a preguntas. Cada mañana me despertaba antes del amanecer, preparaba café y contemplaba la delgada línea gris del amanecer a través de la ventana de la cocina. Cada mañana me decía lo mismo: «No mires atrás». Cuando llegó la carta, era más delgada de lo que esperaba. Sin ceremonia, sin drama, solo palabras negras sobre papel blanco. El tribunal falla a favor de la demandante, Elena Ramírez. La leí 3 veces, cada una más lenta que la anterior. Dividieron los activos, congelaron las cuentas, eliminaron el nombre de Valeria de todos los documentos corporativos. Javier fue obligado a pagar una indemnización por los fondos malversados. Todo el lenguaje elegante que se despojó significaba una cosa: había ganado. Pero la victoria no se sentía como la había imaginado. No fue ruidosa ni brillante. Era silenciosa, pesada, una especie de quietud que me oprimía el pecho y me dificultaba la respiración. Esa noche, me serví una copa de vino y me senté afuera. El jardín estaba en silencio. El aire olía a lluvia. En algún lugar a lo lejos, oí un tren. La vida continuaba. Indiferente. Interminable. El teléfono sonó una y otra vez esa noche. Primero números desconocidos, luego el de Javier, luego finalmente el de mi hijo. No pude contestar. Todavía no. A la mañana siguiente, los titulares azotaron. Escándalo empresarial local. Nombres escritos a la vista de todos. Fotos de Javier con la mirada hundida, los hombros encorvados, Valeria a su lado ocultando su rostro de las cámaras. La prensa fue despiadada. Sus rostros estaban por todas partes. La familia perfecta se volvió grotesca. Al mediodía, la empresa anunció la renuncia voluntaria de Javier. El nombre de Valeria desapareció de todos los registros. Los abogados los rondaban como buitres. Los amigos dejaron de llamar. Los vecinos evitaron su casa. Pensé que sentiría satisfacción. Quizás sí. Pero no fue la emoción intensa y vengativa que había imaginado meses atrás. Era más tranquila, más limpia. Una sensación de que la justicia, aunque tardía, finalmente había llegado. Aún así, hubo momentos, pequeños momentos humanos, que dolieron de maneras que no esperaba. Veía la letra de Javier en una vieja lista de la compra, su taza de café aún en el estante. Recuerdos que se negaban a desaparecer con el veredicto del tribunal.
Pero cada vez que llegaba el dolor, me recordaba a mí misma que el dolor era temporal. La dignidad era permanente. Una noche, Ricardo llamó. Es oficial, dijo. La transferencia de la propiedad se realizó. Tienes plena propiedad de la casa y no les queda nada que impugnar. Le di las gracias, aunque las palabras se me atascaron en la garganta. Después de la llamada, permanecí un largo rato en silencio. La casa se sentía a la vez más vacía y segura que en años. No se oían pasos arriba. No se oían mentiras bajo el sonido de la televisión. Solo silencio. Unos días después, los vi por casualidad. Salía del supermercado cuando vi a Javier al otro lado del aparcamiento. Tenía el pelo canoso. El traje le colgaba suelto sobre los hombros. Valeria estaba con él, con gafas de sol, aunque estaba nublado. Discutían en voz baja y acalorada. Me vio. Por un instante, ninguno de los dos se movió. Luego se dio la vuelta. Me quedé allí, observándolos mientras subían a un viejo sedán, no a la brillante camioneta de la que una vez se había sentido tan orgulloso, y se marchaban. No sentí nada. Ni lástima, ni triunfo, solo determinación. Al llegar a casa, limpié lo que quedaba de sus cosas. Cada corbata, cada foto, cada reliquia de la vida que habíamos compartido. Las guardé en una caja y las dejé junto a la acera. El camión de la basura llegó a la mañana siguiente y se lo llevó todo. La casa parecía más grande sin él, más luminosa. Unos días después, mi hijo volvió a llamar. Esta vez, yo respondí. No pidió explicaciones. Ya lo sabía. Los periódicos, las historias. Ya le habían contado suficiente. Su voz era tranquila, herida. Mamá, dijo. No sé qué decir. Entonces no lo hagas, respondí. Simplemente vive tu vida mejor que nosotros. Hubo una pausa, larga y profunda. Luego, suavemente, lo haré. Después de eso, no volvimos a hablar del tema. Pasaron las semanas. El mundo siguió adelante. El escándalo se desvaneció, reemplazado por tragedias más nuevas y brillantes. Pero para ellos, para Javier y Valeria, las consecuencias persistieron. Vendieron la casa. Los amigos se desvanecieron. La salud de Javier comenzó a deteriorarse. Oí susurros. Deudas impagadas, problemas legales, una ejecución hipotecaria. Valeria fue vista saliendo sola del pueblo poco después. Algunas noches me preguntaba a dónde habría ido. Entonces me detenía. No importaba. La justicia, una vez hecha, no necesita audiencia. Y si esperaban perdón, esperarían eternamente. Ese otoño hice un viaje a la costa sola. El océano estaba más frío de lo que recordaba, gris e interminable, pero hermoso. Me quedé al borde de la rompiente, con el viento azotándome la cara, y susurré a las olas. Se acabó. El sonido del mar se tragó las palabras, llevándoselas. Cuando conduje a casa esa noche, no miré por el retrovisor ni una sola vez. Se habían borrado de mi vida por completo. No por rabia, ni por venganza, sino por ausencia. Habían querido destruirme. En cambio, se destruyeron a sí mismas. Y cuando la primera nieve del invierno empezó a caer, cubriendo el mundo de un silencio blanco, comprendí algo simple y definitivo. No solo las había sobrevivido, las había superado. Pasó un año. A veces parecía una vida entera, a veces una semana. Las estaciones se sucedían una tras otra, suavizando las aristas de todo lo anterior. La mujer que una vez estremecía con cada timbre del teléfono, que se despertaba en mitad de la noche, repasando cada palabra, se había ido. Ahora mis mañanas comenzaban con el sonido del océano. Había vendido la vieja casa en las afueras y me mudé a una pequeña cabaña junto al agua, con el espacio justo para mí, un jardín y un escritorio junto a la ventana. El aire allí sabía diferente. Sal y viento, no recuerdos ni polvo. Creé rutinas. Cocinaba. Escribía. Sofía me convenció de empezar un pequeño blog de cocina, de Quiet Table. Se suponía que iba a ser sobre recetas, pero de alguna manera se convirtió en algo más. Cartas a mujeres que nunca conocería. No escribí sobre traición. Escribí sobre reconstrucción, sobre el lento proceso de aprender a vivir sin esperar la aprobación de nadie. Los lectores llegaron en silencio al principio, luego con más frecuencia.
Los mensajes llenaban mi bandeja de entrada, desconocidos agradeciéndome por ayudarlos a sentirse menos solos. Siempre sonreía ante eso. No me había dado cuenta hasta entonces de que incluso el silencio podía tener audiencia. Seguía oyendo hablar de Javier y Valeria de vez en cuando. Los pueblos pequeños no guardan secretos, incluso después de que los titulares se desvanecen. Javier vivía solo ahora en un apartamento alquilado en el centro. Su negocio había desaparecido, su salud se deterioraba. Alguien dijo que había tenido un infarto. Nadie lo visitaba. Sus amigos se habían desvanecido una vez. El dinero sí. Valeria, por su parte, se había ido de la ciudad meses antes. Había rumores, una aventura con otro hombre, un nuevo trabajo que nunca duró, deudas que no podía pagar. La habían visto en un motel a las afueras de Chicago, con el pelo sin lavar, hablando sola en el estacionamiento. No le deseaba bien, pero tampoco mal. Simplemente deseaba que se fuera de mis pensamientos, de mi vida, de mi historia. Algunas noches, cuando me sentaba junto a la ventana a escribir, pensaba en la mujer que solía ser, la que horneaba un pastel y visitaba a su nuera por bondad. La amaba un poco, pero también la amaba. Tenía que existir para que yo pudiera convertirme en esta versión de mí misma. Ya no estaba enojada. La ira se había extinguido hacía mucho tiempo. Lo que quedaba era algo más tranquilo e infinitamente más fuerte. Es la que surge al saber que sobreviviste a tu propia destrucción y regresaste más lúcida, más limpia, más viva. Una tarde, caminé por la playa con la marea baja. El aire era fresco, el cielo, magullado por los colores del atardecer. Observé las olas deslizarse y retirarse una y otra vez, como si el océano mismo practicara el arte de soltar. Pensé en las últimas palabras de Javier. Te arrepentirás de esto. Estaba equivocado. No me arrepentía de nada. Metí la mano en el bolsillo de mi abrigo y saqué una pequeña llave plateada, lo último que me quedaba de la vieja casa. Le di una vuelta en la palma de la mano y la tiré a las olas. Desapareció al instante. Sin drama, sin eco, simplemente se fue. Esa noche escribí mi última entrada para el blog. Llegará un día en que despertarás y te darás cuenta de que ya no necesitas perdonar a quienes te hicieron daño. No los odiarás. No los amarás. Simplemente dejarás de pensar en ellos. Esa es la verdadera libertad. No es venganza, no es justicia, solo ausencia. Una vida finalmente no compartida con quienes intentaron romperla. La publicación se hizo viral, pero no leí los comentarios. No los necesitaba. Las palabras no eran para nadie más. Eran para mí. Llegó el invierno de nuevo. Las olas crecieron. Más salvaje, las noches más largas. Me gustaba así. Me sentaba junto al fuego con una manta sobre los hombros, la casa en silencio salvo por el viento que golpeaba las ventanas. El silencio ya no me asustaba. Era mi recompensa. A veces Sofía venía de visita. Tomábamos té, nos reíamos del pasado y nos sentábamos en un silencio agradable. Una vez me dijo, «¿Sabes? Te ves más joven ahora». Sonreí. Quizás lo sea. La verdad era que lo sentía no en mi cuerpo, sino en algo más profundo, en esa parte tranquila y resiliente de mí que finalmente había dejado de esperar a ser escuchada. Una mañana, mientras estaba afuera viendo a las gaviotas volar bajo sobre las olas, me di cuenta de que era feliz. No la felicidad salvaje y fugaz de la juventud, sino la calma que vive en los huesos. Le susurré al viento, «Pensaste que me habías roto». Luego, suavemente, casi como una oración, pero no se puede romper lo que finalmente se volvió completo. Y el mar, infinito e indulgente, respondió con su rugido. Javier y Valeria ya no estaban. Dos fantasmas, tragados por sus propias decisiones. Sus vidas se habían desmoronado por completo, como si el destino mismo se hubiera negado a dejarles escapar del peso de lo que habían hecho. Pero yo había escapado. Era libre. Y mientras el sol salía sobre el agua gris, derramando oro en el horizonte, me di cuenta de que era el mismo sol que una vez me vio desmoronarme. Solo que ahora me veía comenzar de nuevo. La historia que comenzó con traición terminó aquí en quietud, en paz, en la silenciosa victoria de una mujer que se negó a permanecer rota. Me di la vuelta, volví adentro y cerré la puerta suavemente tras de mí. La marea seguía subiendo y nunca volví a mirar atrás.